era un poquito, esta es una clase que agregamos, y bueno, y lo que tiene de característico, de particular, es que no es una clase de cierre, si bien sí es el final de este ciclo, pero bueno, la idea era, todas estamos muy contentas con el desarrollo del seminario, esperamos que los participantes también, lo que escuchamos de ellos, que nos mandan mensajes o nos escriben es que sí. Y entonces, bueno, esto nos dio como un envión, así que la idea es que el año que viene vamos a retomar un nuevo ciclo de estas intersecciones entre el psicoanálisis y el teatro. Bueno, como vimos en las primeras, el programa, digamos, de lo que intentamos desarrollar en este primer ciclo fue la cuestión de la presencia del cuerpo, ¿no? En estas intersecciones entre el psicoanálisis y el teatro. Recordarán esa maravillosa intervención que tuvimos de Jorge Dubati en la primera clase, donde él, como yo lo comentaba después en alguna de las otras clases que seguimos, nos dio como un programa, ¿no?, de investigación para pensar la cuestión del cuerpo en el teatro y de cómo esto se articula con el psicoanálisis, digamos, ¿no? Recuerdan que él habló del convivio, habló de la territorialidad, del acontecimiento teatral y de la poiesis. Y yo les decía que esto a mí, cuando lo escuché inmediatamente, me hizo pensar en una posibilidad de homologar esto a lo que es el desarrollo de un análisis, ¿no? El convivio como ese encuentro entre el analista y el analizante, la territorialidad que tiene que, o sea, con la presencia de los cuerpos, inefable, que hoy, bueno, la tenemos como un poco alternada, digamos, pues ya hemos podido volver de a poco con algunos pacientes y en algunos contextos a la presencialidad, pero bueno, hemos podido inventar esta cuestión de, para continuar los análisis, servirnos de la virtualidad, esto que también podría llamarse tecnovivio, según las palabras de Jorge, y también en un análisis de lo que se trata es de producir eso, ¿no? De producir en ese encuentro y en ese desarrollo, donde se cuenta la novela, bueno, acontecimientos, ¿no? Acontecimientos. Así como el acontecimiento teatral produce una poiesis, bueno, en un análisis también hay acontecimientos, ¿no? Acontecimientos que son es canciones, momentos donde hasta que se produce ese acontecimiento de cuerpo, que es lo que definimos con Lacan, ¿no? Que está asociado al síntoma de cada uno. Bueno, en esas dos primeras clases que siguieron, entonces tratamos de tomar, digamos, tomamos la obra de Wedekind, El despertar de la primavera, para tratar de explicarnos a través de esa intervención de Wedekind, de aquella época, digamos, la cuestión del cuerpo y los distintos modos de responder frente a ese real que aparece, ese no saber con el que el puber se confronta, ¿no? En el desarrollo, digamos, de su vida, digamos. Como la cuestión de la sexualidad y el impas que la sexualidad produce, bueno, las diferentes respuestas posibles. Vimos a través de la obra, maravillosamente, porque siempre por eso el artista nos lleva a la delantera, cómo a través de los sueños, ¿no? Cada personaje podía dar cuenta de una respuesta diferente y particular. Finalmente, después, en la tercera clase, pasamos a la cuestión digamos, de los cuerpos trans, digamos, ¿no? Y todo este tema de la sexualidad, del género, toda esta cuestión de lo que ahora es, digamos, como el tema, ¿no?, para pensar de qué se trata la cuestión del género. Si hicimos la diferenciación entre el psicoanálisis y lo que es también para los otros discursos. Y allí nos ocupamos directamente de dos obras muy importantes como Petróleo y Millones de Segundos.
me parece que en el intento también de tratar de bordear o de tocar algo de cómo se cómo se presenta el cuerpo, ¿no? En esas dos representaciones. Tanto la cuestión de lo trans en millones de segundos, como la cuestión de las vestiduras, del travestismo, de ese cuerpo en petróleo. En esa clase también tuvimos la intervención que Roxana nos trajo, tan interesante, de Batato Berea, digamos, y toda la cuestión de su obra y demás. Me parece que en esas dos primeras, digamos, tres primeras clases, tratamos de por ahí ir encontrando las intersecciones entre el cuerpo y el teatro. Después pasamos a la otra parte del seminario, que es lo que Claudia ahora nos va a contar de por qué eligió Beckett, digamos, ¿no? Cosa que también fue muy importante en el desarrollo del seminario. Así que bueno, nada, Claudia, te paso la palabra. Contá vos. Ok. Ahí va. ¿Se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Ok. Bueno, como recuerdan, las otras, la clase cuarta y la quinta la dedicamos a Beckett. Elegimos hablar de Beckett, primero porque, bueno, Lacan lo cita en diferentes partes de su obra. Después de recorrer muchos de sus textos literarios y dramáticos, comprobamos que la última enseñanza de Lacan le debe mucho más a Beckett de lo que pensábamos. Incluso se acuerdan que vimos algo de la biografía, fue contemporáneo de Lacan, y conceptos, digamos, como lo imposible de decir, la ausencia de sentido, la teoría de la lengua y del lenguaje como aparato de goce y no de comunicación, la reducción a una letra, resuenan en cada uno de los textos de este autor del teatro de la posvanguardia, como nos recordaba Natacha Cos, del teatro de la despalabra, del balbuceo, de la destotalización y de una poética del fracaso. Beckett nos enseñó en este seminario también sobre la presencia del cuerpo, porque justamente se trata de un teatro del contagio, que impacta sobre los cuerpos de los espectadores, que nos perturba. Vimos que es como un piedrazo en el espejo, pues, digamos, homologando el libro que sacó Pompeyo Audibert, pues nos despierta del sueño del relato, ¿no? Del argumento, de la preeminencia del texto en una obra de teatro. Nos confronta lo innombrable, ¿no? Y a la impotencia de lo simbólico para dar cuenta de lo real. Y nos enfrenta a ese destino de resto o de desecho de la especie humana. O sea, por todas estas razones lo elegimos. Además, también en relación al cuerpo, Beckett nos enseña sobre la fragmentación del cuerpo, ¿no? Sobre su estatuto más bien real, pues el cuerpo como totalidad es una adquisición imaginaria que nos es dada en el espejo. Obras como, por ejemplo, que vimos, ¿no? Notai o Film, de la que habló también Karina Benussi, iluminan este aspecto, pues tanto la boca en un caso como la mirada en el otro son los protagonistas de las obras como piezas sueltas, ¿no? Separadas justamente del cuerpo como totalidad. Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales pasamos por la obra beckettiana. Bueno, ahora le doy la palabra a Laura. Bien, gracias, Clau. No, de nada. Bueno, yo fui responsable de las dos últimas clases, en donde tomamos más la cuestión del teatro performático y la idea fue precisamente tomar alguna obra o algún autor o director que nos mostrara las resonancias del cuerpo. Esto que Claudia viene contando en relación al cuerpo fragmentado, ¿no? A que resuene lo fragmentario, lo disruptivo, lo fuera de sentido, que ya venía con Beckett.
Entonces, si bien el teatro siempre representa los hechos y es premonitorio, nos encontramos con que en el siglo XXI era la performance y el happening permitían una variedad enorme de representaciones. Se ampliaban los límites del cuerpo y el teatro empezaba a tomar espacios y convertirlos, haciendo partícipe a los espectadores, provocando e incluyéndolos en la escena o haciéndolos coautores incluso de los sucesos que vivenciaban en la misma obra. Eh, Bien, lo ejemplificamos en la primer clase, en la de Happening y Performance, con Romeo Castellucci, que tiene un estilo sumamente provocador. No sé si recordarán unas imágenes en donde había la presencia de animales, que me parece que con la cuestión de lo fragmentario, en donde se apela a la voz y a la mirada, hay algo de eso disruptivo, de ese sinsentido que se pone todo el tiempo en juego, pero que provoca una resonancia en el cuerpo del espectador. Por otro lado, nos acompañó en esa clase Gabriela Vaz, y ella desarrolló el lugar del cuerpo del actor en el teatro postdramático, que es su tesis de doctorado, y eso permite hacer una relación con la clínica psicoanalítica, ya que se trata de un cuerpo que presenta decires poéticos, un cuerpo sexuado que goza gracias a la lengua, cuyas resonancias, por supuesto, afectan el cuerpo. Lili López también nos acompañó en esa oportunidad, pero fue como tanto material que nos pareció que faltaba un poco de espacio para que ella pudiera ampliar eh, el tema que nos venía a traer y que para nosotros era tan importante. Eh, Antes de presentarla voy a contarles lo que pasó en la clase anterior, que nos preguntamos justamente si el teatro como ficción toca lo real, para lo cual hicimos un recorrido desde la obra Las tetas de Tiresias, que es drama surrealista, su subtítulo, que es de Apollinaire. Tomamos eso a la altura del seminario 11, donde Lacan se refiere a la posición del analista, diciendo precisamente que no basta con que el analista sirva de soporte a la función Tiresias en la transferencia, sino que es preciso que tenga tetas, haciendo referencia al objeto pecho, transferencia real, que ubicaría la importancia de la presencia del cuerpo que encarna el objeto A, incluyendo el vacío, en ese tiempo, en tanto el seminario 11 en relación al fantasma, y nuestra invitada, Mónica Torres, retomó esta cuestión del vacío y del objeto para avanzar en relación al goce y lo real, planteando el ser de A3 como la solución Duras. Ya que precisamente Marguerite Duras no cree que se pueda hacer de dos uno en el amor. Entonces, me parece que lo interesante es también como hacer ese espejo con la experiencia analítica, en donde también tiene algo del ser de A3, ya que, bueno, uno podría pensar, en el primer Lacan, podemos ubicar ese tercero entre analizante y analista como el gran otro, en un segundo momento, a la altura del seminario 11, en relación a ese tercero como el objeto, y en el último Lacan, pensar el tercero, el ultimísimo Lacan, en relación al síntoma, al síntoma. Digamos que siempre ese tercero es ese vacío mediador que nos permitirá en un análisis ubicar ese resto de goce. Bien. Hasta aquí el recorrido que pudimos ir haciendo en la clase de hoy, que si bien, como nos dijo Sandra desde el inicio, se llama cierre y apertura, podemos también llamarla, como nos dice Miller, apertura en lugar de clausura, ya que justamente nos va a permitir pensar cómo vamos a seguir el año próximo, que la idea es continuar con el seminario. Así que bueno, hoy tenemos el gusto nuevamente de invitar a Liliana López de que nos acompañe en esta reunión. Vamos a retomar la cuestión del cuerpo, el teatro y la pandemia, que es de lo que nos va a contar ella. Y las voy a presentar nuevamente. Lili es
psicoanalista, realizó la maestría en salud pública de la UBA Rectorado y trabajó durante 30 años en el Centro de Salud Mental Ameguino. Actualmente es coordinadora del área de psicoanálisis del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, del cual, como bien nos dijo Lili, muchos de nosotros formamos parte de un grupo de investigación. Así que, sin más, le doy la palabra a Lili. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me gusta esto de cierre y apertura, o apertura y no clausura. Yo tengo pensado el esquema de la reunión de hoy en 4 grandes módulos. Veremos hasta dónde llegamos, pero hasta donde sea va a estar bien, porque en todo caso, lo que reste quizás quedará para la próxima etapa, ¿no? Es una posibilidad, porque me gustaría poder finalizar un poquito de tiempo antes de las 18 para poder dar lugar a los comentarios y a las preguntas, en fin, todo lo que surja, ¿sí? Yo pensé que siguiendo el recorrido del seminario y lo que tanto Sandra como Claudia y Laura explicaban de lo que fue como la cartografía, digamos, del seminario, quería en primer lugar volver a retomar los conceptos fundamentales que definen el cuerpo en psicoanálisis. Fue muy bien desarrollado en la primera clase, pero en estos fines que resignifican muchas veces los inicios y por ahí también dan pie y dan apertura a los próximos pasos, me gustaría retomar algunos de esos puntos y también hacer algunas referencias al teatro al lugar del cuerpo, en el teatro de 2 grandes contemporáneos, 2 grandes personajes del teatro, como son Ariane Mnouchkine, la francesa, y querría retomar un par de conceptos de Romeo Castellucci. Algunos están vinculados con lo que desarrolló Laura en aquella reunión. A mí me parece que es muy importante y no se puede dejar de considerar en relación a cuerpo en el psicoanálisis y en el teatro, porque además Romeo Castellucci implica una particular articulación de teatro y psicoanálisis a Romeo Castellucci, así que me gustaría pasar por ahí para comentarles algunas cuestiones, agregar algunas cuestiones a las que trabajaron con Laura. Luego, por supuesto, el centro, bien decía Laura, cuerpo, teatro y pandemia, ¿no? O cuerpo, presencia, teatro y pandemia. Ahí hay una serie de ítems que me gustaría tocar, veremos hasta dónde llegamos. Unos son los discursos sociales frente a las epidemias, que se corresponden a todas las epidemias y han sido formulados por los epidemiólogos y por lo tanto conciernen también a la pandemia de COVID. Otro punto tiene que ver con esa primera reacción de estupor en relación al COVID, al comienzo de la pandemia, en el que no podíamos entender qué nos pasó. Otro ítem es el que tiene que ver con, a partir de la indefensión humana y del desamparo, ese pasaje que hay del cuerpo que es imprescindible para la constitución subjetiva del cuerpo del otro, que es imprescindible, a el cuerpo del otro peligroso en pandemia, ¿no? Ese pasaje es central y es nodal también para entender algo de aquello por lo que estamos tan afectados, ¿no? Otro punto tiene que ver con lo que es tecnología y sociedad, o tecnología y subjetividad. Y ahí pasar muy sintéticamente por algunos autores
que vienen desarrollando una serie de reflexiones sobre esto, para llegar después a lo que es el campo cultural en pandemia, y ahí volvería a tomar muy rápidamente los conceptos de convivio y tecnovivio que desarrolló Jorge Dubati, pero también poniéndolos en relación con el concepto de acontecimiento de Badiou, y también las puntuaciones de otros autores como Franco Obispo Berardi, que habla de conjunción y conexión, que me parecen muy, muy lúcidas y muy enriquecedoras, y también algunos conceptos de Byung-Chul Han en relación a ceremonia y ritual, y el valor del teatro como ceremonia, ¿no? Luego hay otro módulo que es les quería contar lo que fue la experiencia de 3 grandes presentaciones que hubo de lo que llamamos arte presencial, y es PR-esencial en ASPO, lo que fue durante el ASPO. Me refiero concretamente a el espectáculo 65 sueños para Kafka de Emilio García Huevi, y también la muestra esencial, que se llamó Esencial, en un supermercado con obras, de Pedro Roth y de Roberto Plate, en un supermercado de Villa Crespo. Y el otro gran espectáculo que se incluyó en un ciclo de poéticas para el cuidado de un arte futuro, el espectáculo de El ser de Overol Tablet, de Jazmín Titiúnik. De ese les traje algunas imágenes y un fragmento del texto que me facilitó la artista, y que me importa mucho compartirlo con ustedes, y que después le voy a pedir a Karina que pase las imágenes, son unas 8 diapositivas. Y bueno, y luego, si nos queda tiempo, querría hablarles de lo que implica arte y protocolos, o lo que implica, a ver, es más fuerte, ¿no?, que arte y protocolos, es la vida con protocolos. Con protocolos, sí. ¿No? Y dentro de eso, en las diferencias que hay entre el 2020 y el 2021, bueno, poder situar algunas reflexiones incluso sobre lo que significan la dominancia lógica del discurso sanitario, y fundamentalmente lo que significa vivir con protocolos. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo, si no, quedará para la próxima etapa. Sí me importa que hasta las imágenes y el texto de Jazmín Titiúnik lo podamos trabajar hoy, así que de acuerdo a cómo va avanzando, o me voy acotando yo, o me van acotando ustedes, porque eso sí, quiero que lo puedan ver, porque es muy importante, es muy poético, y realmente vale la pena, y porque esa artista magnífica logró decir con esas imágenes y con ese texto mucho más de lo que yo podría contarles teórica y conceptualmente. Bueno, en relación a el cuerpo en psicoanálisis, el cuerpo que la ciencia considera uno y que trata de ordenar, está entramado, está tejido en 3 para el psicoanálisis. Entendido esto en 3 registros: imaginario, que otorga unidad, superficie; simbólico, recortado por el significante; y real, hecho de los agujeros pulsionales que persisten pese al esfuerzo de unidad corporal de la imagen, porque no tienen imagen especular, ¿no? El soma, el cuerpo biológico o sustancia viviente, es la base material sobre la que asienta lo real de la vida, apoyatura necesaria y condición de posibilidad
para que el cuerpo del psicoanálisis cristalice y se alcanza como forma por vía de lo imaginario, en tanto el símbolo, desde el lugar del otro, impacta la sustancia viviente, operando una transformación que procede por anterioridad lógica del otro. O sea, el lenguaje, como recta infinita, penetra al soma, ¿no? Podemos pensar al cuerpo como opacidad, allí donde las palabras tropiezan. Esa opacidad, esa oscuridad fragmentaria, informe, caótica, constituye un horizonte real de caos oscuro y inaprensible de la biología, del que tenemos radical ignorancia. Está ahí. Ni la eficacia imaginaria, ni siquiera la eficacia simbólica nos protegerá por completo. Y en ese sentido, las afecciones somáticas, incluidas las infecciones como el COVID-19, evocan ese caos, el retorno de esa informidad de un modo material. ¿Ustedes han visto cuánta heterogeneidad en las reacciones frente al virus en los distintos cuerpos, en los distintos sujetos? Los científicos insisten en lo que no sabemos aún sobre el virus. En casos la reacción es leve, en otros moderada, en otros grave, en otros mata. No solo sobre el virus, hay un no saber sobre el soma. El cuerpo es una construcción discursiva, un lugar de entrecruzamiento de dos reales, sexualidad y muerte. Supone el lazo social y locus de lo más íntimo del sujeto. El cuerpo para el psicoanálisis es pulsional, va más allá del soma y de la necesidad, más allá de lo biológico. Dada la prematuración e indefensión del ser humano, es imprescindible la presencia de un otro que cuida y nombra, construyéndose en ese movimiento la erogenización de ese cuerpo atravesado por el lenguaje. El hombre está atravesado por los efectos del lenguaje y que su existencia dependa en los inicios de los cuidados parentales tiene efectos. Entre otros, que su realidad no es ya una realidad meramente biológica y es esta peculiaridad característica de los seres hablantes la que, entre otras consecuencias, sostiene la existencia misma del inconsciente. El inconsciente no es sin relación al cuerpo, y Freud lo descubre tempranamente, como ustedes desarrollaron también en el tratamiento de las histéricas en los síntomas de conversión en esa primera reunión del seminario. Y es un error considerar que el psicoanálisis deja de lado al cuerpo, a diferencia de las llamadas técnicas corporales. Podemos decir que en realidad todas las técnicas corporales son técnicas del significante y a veces de lo que tratan es de hacer entrar al cuerpo en un orden. No nacemos con un cuerpo, en el sentido de que el cuerpo se construye, igual que la realidad. La realidad no es un dato primario. Las relaciones que definen la estructura significante la habitan. Entonces, los hablantes no estamos fuera del cuerpo del lenguaje, de lo simbólico. Así como todo hecho es hecho de discurso, no nacemos con un cuerpo, tenemos uno que está atravesado por el lenguaje. Entonces, como sujetos hablantes del significante, estamos separados del cuerpo, en el sentido de que el sujeto es alguien cuyo nombre fue dicho por otro, de quien se habla antes de que nazca y también después de muerto. Excede la temporalidad del cuerpo y en ese sentido está incluso separado del cuerpo. Entonces, esto es como lo fundamental que quería decirles conceptualmente en relación al cuerpo en psicoanálisis. Y ahora sí quiero pasar a la consideración del cuerpo en el teatro de Ariane Mnouchkine. Ariane Mnouchkine
que es la responsable de la Compañía del Teatro del Sol en Francia, dice que las palabras pesan y pasan por el cuerpo. Ella utiliza una metáfora, compara la obra con una montaña, y es una montaña que debe escalarse y de ninguna manera rodear. Cuando le han preguntado qué debe tener un actor en su bagaje para subir la montaña, ha respondido que, la cito, un actor o una actriz no van a llegar a la cima de la montaña si no sienten una necesidad de poesía, de grandeza, de superación, de humanidad en definitiva. Yo sé que este tipo de cosas no están muy de moda hoy, pero hay que tener una gran amplitud, sobre todo una gran amplitud corporal. Por cierto, es corporal, es decir, un cuerpo lo más entrenado posible, pero también una apertura de la imaginación, es decir, una imaginación tan libre y entrenada como sea posible. Fin de la cita. Ella también sostiene que el teatro no se hace sin los otros y que todo está dado por el otro. No se es pasional si no se llega con otro, habitado por algún otro, invadido por algún otro. Y con respecto al público, escuchen esto, no se debe pensarlo en términos de cortesía. El público también, él mismo debe escalar la montaña. La cito, un público es verdaderamente un conjunto de humanidades. En el mejor sentido, hacen el esfuerzo de venir, compartir un texto, vienen para nutrirse. Fin de la cita. Entonces, la actuación como problema está en el centro de su trayectoria, entre la interioridad y la exteriorización que soporta el cuerpo del actor. El personaje ha de ser portador de un relato. Porta en sí mismo la marca de una historia que siempre se cuenta con otros. Las palabras pesan. Cada una tiene su peso, su necesidad, su urgencia. La estoy citando, ¿eh? Es a través del cuerpo que las palabras pasan. Es a través de los cuerpos que designan líneas netas en el espacio, que logran, por otra parte, que la entrada en escena cautive la imaginación del espectador y lo transporte en ese viaje hacia lo lejano. El cuerpo no sabe mentir. Fin de la cita. Entonces, su teatro es carnal y sensible, lujurioso y exigente, preciso en el detalle y en los movimientos de conjunto, y siempre, siempre muy bello de ver. Sus puestas en escena disparan la imaginación del espectador, hablan de sus sensaciones, suscitan emociones. No se trata de formalismos, sino de una forma animada por un diseño que no constituye un estilo, sino una fuerza motriz. La belleza no pasa solamente por las formas, los cuerpos, los vestuarios, los colores. Pasa sobre todo por la probidad, por la pertinencia de los gestos, por la presencia de los actores, por su actuación. Y allí aparece otro elemento fundamental en la poética de Ariane Mnouchkine, que es la presencia. El presente y lo presencial. Incluso hay un libro de Ariane Mnouchkine titulado El arte del presente. Todo teatro es político y tiene el desafío de despertar al público, conmoverlo, tocarlo, y eso no ha de ser confundido con ningún pseudo-realismo, ni ninguna información. Esa es tarea de los medios, no del teatro. Bueno, esto es lo central que quería decirles sobre el teatro de Ariane Mnouchkine. Ojalá hayan podido ver el magnífico espectáculo que se trajo en uno de los FIBA a Buenos Aires, que se llamó Los Efímeros y que se dio en el Centro
de exposiciones en el que, además de compartir magníficas escenas donde esto de la fuerza motriz estaba muy en evidencia, también como duraron muchas horas, fueron más de 6 horas, también se comía, se bebía, en fin, era una experiencia para mí inigualable. Bueno, y paso ahora al teatro de Romeo Castellucci, del que ya les habló Laura, pero quiero hacer un par de acotaciones nada más. Para la misma época que se dio la puesta de la obra ética Natura e Origine de la Mente en Buenos Aires en 2019, Romeo Castellucci dio una videoconferencia que se transmitió en directo. Él estaba en Nueva York, la conferencia se transmitió en el Instituto Italiano di Cultura con Iván Acosta. Y él allí planteó la concepción del espectador como personaje. Hay un elemento fundante en el teatro concebido como un contacto que se materializa en el cuerpo del espectador. Miren dónde está el acento, ¿eh? El espectador es parte de la escena. Ingresa en ella con su presencia, con su cuerpo como parte de la obra. La referencia es muy primaria a una situación preverbal donde lo fundamental no es el texto, sobre el cual hay distintos niveles de lectura. Se refiere al cuerpo todo del espectador, no únicamente a su cerebro. Entra en juego una esfera emotiva, sensitiva. Castellucci dice que hay 2 temperaturas, una más fría, conceptual, y otra más caliente, que es el cuerpo. En escena pone, como hemos visto, animales. Laura nos mostró unas imágenes donde había animales. También pone niños, etc. Esto supone una situación de fragilidad por la imprevisibilidad y por lo azaroso. Pero él sostiene que lo impredecible, eso es precisamente una potencia. No deja de ser una paradoja, porque supone elementos fuera de control para dar potencia. Es un juego entre lo frágil y lo fuerte, entre el orden y el desorden. Castellucci crea, a partir de la consideración sobre la mirada y el cuerpo del espectador, esto es lo que le interesa, más que el cuerpo del actor. Ha dicho que quiere tomar el cuerpo del espectador en consideración y que el estatus del espectador le interesa más que el estatus del actor. Así, crea una escenografía y una dramaturgia visual. No espera que el espectador descifre nada, más bien que tenga sensaciones visuales y auditivas. Toca su cuerpo cuando la acción transcurre a una altura que, por ejemplo, obliga a permanecer con la cabeza mirando para arriba. No sé si alguien tuvo oportunidad de ver esta obra, pero los espectadores estábamos a nivel del suelo. Después les cuento detalles, porque también es que estábamos en el escenario, en el espacio escénico del Teatro Coliseo, pero además estábamos obligados a mirar hacia arriba porque la escena transcurría cerca del techo, ¿no? Entonces, lo toca literalmente al espectador, cuando en el movimiento en escena llega al espectador y lo obliga a correrse, incluso correrse literalmente, para que la acción dramática avance. Depende mucho de los cuerpos, de cómo se mueven, de un nivel de comunicación muy primario. Él dice un nivel mamífero, en el que se puedan reflejar los fantasmas del espectador. Y este puede proyectarse, comunicarse, pero a nivel elemental. Todos los elementos afloran al mismo tiempo que golpean al cuerpo del espectador. Algo surge al mismo tiempo que la onda emotiva que el actor emite y toca al cuerpo del espectador. Esta experiencia sensorial, emocional y senestésica se vive como espectador, en una suerte de captura por lo que está sucediendo, en un espacio que está muy alejado de la comodidad de una platea, ¿no? En el que el espectador, está obligado incluso a correrse para que la acción dramática transcurra, ¿no? Bueno,
esto con respecto al teatro de Romeo Castellucci. Nosotros nos hemos preguntado muchas veces acerca de lo que la estética hace en lo corporal, en lo pulsional, ¿no? El impacto estético es corporal. La obra toca el cuerpo erótico de un texto no está en lo gramatical, pero se apoya en eso para plantear otro plano, ¿no? Y a mí me gusta decir que el cuerpo no tiene las mismas ideas que el yo. Hay un placer del texto que no tiene que ver con las concepciones ideológicas del espectador, ¿no? Hay un impacto del texto fuera de las convicciones del lector o del espectador. Y entran en juego emociones, sentimientos, aspectos afectivos en relación al núcleo de lo trágico, ¿no? Hay también un fenómeno catártico, que reproducción y purga, ¿no? Está muy estudiado, da descarga a determinados afectos. Nosotros hemos trabajado muchos textos en el área sobre esto, ¿no? Y por supuesto muchos textos freudianos también. Entonces hay un quantum de excitación que no se explica por la vía de lo simbólico, sino que toca lo físico, ¿no? Y que implica lo económico en psicoanálisis, con la fuerza de lo pulsional, algo de lo sensible, y no de lo comunicativo, digamos. Coincido con Ariane Nushkin y, bueno, y con tantos otros como mi querido Rafael Spregelburg, que también sostiene la misma tesis, ¿no? Bueno, y ahora sí, para pasar a cuerpo, pandemia, teatro, les hablaba antes acerca de los discursos sociales frente a las epidemias, y hay una serie de formulaciones que a mí me importan porque son observaciones de los epidemiólogos y que se hicieron en tiempos muy anteriores a la pandemia del COVID, incluso anteriores a la epidemia de SIDA, sobre la que algunos trabajamos desde el inicio, ¿no? Y ellos sostienen que hay 4 elementos que son característicos como una repetición de la respuesta social frente a las epidemias, y que es independiente del tiempo, de la época y de las diferencias culturales. Y esos hechos que se reiteran son los siguientes. Uno es la negación de la presencia de la enfermedad en el seno de la comunidad. El otro es la atribución a otros de padecerla, generalmente el vecino o el enemigo, ¿no? O a grupos previamente marginados, ¿no? El tercer ítem es el descreimiento en la ciencia y la búsqueda de alternativas mágicas o religiosas, ¿no? Y el cuarto es lo que ellos sostienen, es que las formas en que las sociedades imaginan la epidemia y los valores morales imperantes en cada época suelen constituir un obstáculo para la prevención y para el correcto tratamiento, ¿no? Muchas veces nos preguntamos en relación a los tropiezos de la prevención, ¿no? O esto que muchas veces decimos, si lo saben, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? ¿No? Hay otra característica que nosotros podemos señalar y que me parece que ahora que se las diga a ustedes lo van a poder ubicar, es el discurso bélico como discurso dominante. Y esto lo ha estudiado muy bien Susan Sontag en El SIDA y sus metáforas y la enfermedad y sus metáforas. Hay como una militarización del discurso médico frente a las enfermedades, ¿no? Las metáforas militares tiñen casi todos los aspectos. La enfermedad es vista como una invasión de organismos extraños ante la que el cuerpo responde con la movilización de las defensas inmunológicas. A los esfuerzos por reducir la mortalidad se los denomina batalla, guerra, que tiene por objetivo la derrota del enemigo. Si ustedes recuerdan, en los tiempos iniciales del COVID se ha hablado de lucha contra un enemigo invisible.
La metáfora bélica, lo que tienen que saber es que es usada por todos los actores sociales, los médicos, los enfermos, los periodistas, los científicos, los representantes institucionales, etcétera, etcétera. Todos las usamos, ¿no? Se trata de una guerra en la que la victoria final está lejos, el enemigo es poderoso, inédito en la historia de la humanidad, un enemigo que muta, que invade de manera invisible, invencible por ahora, por lo que se justifica una movilización general y un llamado a la guerra total. Un estado de emergencia durante el cual ningún sacrificio será excesivo y requiere una especie de unión sagrada frente al enemigo. Esta metáfora, que es base del discurso médico y también del discurso mediático, es mucho más que una figura retórica o lingüística. Implica un mecanismo de producción de creencias, de creencia social, ¿sí? Y lógicamente también de control social, es obvio, ¿no? La metáfora tiene la capacidad de crear y recrear la esperanza, la victoria al final del camino, y mientras tanto, entre el presente y el descubrimiento futuro de la solución, se despliegan los contenidos, estrategias terapéuticas, armas, vacunas, víctimas, enfermos. Entonces, esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y a veces hay que ser cuidadoso porque hay riesgos de segregación, y también porque a veces el enemigo puede estar por todos lados y esto se infiltra en silencio y muchas veces desliza a cuestiones discriminatorias, ¿no? En el caso del SIDA, incluso hubo autores como Verón, Eliseo Verón, Escudero Jovel, de la Universidad de Bolonia, y Damián Tabarovsky, que describieron distintas metáforas bélicas, ¿no? Una guerra intergaláctica, guerra de trincheras y terrorismo, para distinguir. Bueno, pero no me voy a extender en esto. Sepan también que además de este discurso, del discurso bélico, es muy típico también el discurso religioso, y otro discurso que es el de la catástrofe, que tiene el discurso del terror y la catástrofe, tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque las representaciones apocalípticas abundan y la profusión de concepciones catastróficas en torno a la enfermedad a veces determinan una retórica alarmista que en ocasiones, en vez de advertir, aterra, y antes que prevenir, paraliza, ¿no? Entonces, los especialistas en bioética sostienen la importancia de contemplar los aspectos discursivos y culturales. Digo, es importante, no lo estamos diciendo los psicoanalistas únicamente. A ver, estoy hablando de la disciplina de la bioética, que es particularmente transdisciplinaria, ¿no? Y ellos insisten en lo que tiene que ver con la construcción social de la enfermedad, ¿no? Lo viral se liga a lo sociocultural, y las propias palabras que se emplean de ordinario al respecto son hábiles para propiciar a veces marginaciones y tienen de hecho un aspecto performativo, ¿no? Entonces, los discursos en torno al COVID construyen significaciones de la enfermedad y determinan conductas, Una trama de ficciones sociales y particulares está operando. Trampas metafóricas que coagulan un sentido y que podrán ser puestas en evidencia, interrogadas y desgastadas, bueno, o no. Entonces, y ahora sí, para pasar a esto de el estupor, lo que causó la reacción inicial frente al COVID-19. A propósito de la pandemia, Iván de los Ríos describía, es un español que describía un momento inicial de desconcierto
como experiencia del azar. Él se refería no al azar en sentido matemático, ¿no? Sino como expresión de la fragilidad humana. El azar como eso que no depende de nosotros y sin embargo acontece, ¿no? Es una evidencia de la fragilidad humana. No comprendemos, no entendemos, no previmos, ¿no? Pero se instaló. Como quiebre, dice él, de dos fuerzas ficticias, fundamentales y pretenciosas que nos configuran a los hablantes, ¿no? El crecimiento ilimitado del capitalismo y la creencia en la excepción humana, ¿no? Que no se incluye en el bios de la naturaleza, como si fuéramos inmortales que estamos llamados a gobernar sobre lo natural, ¿no? Y no estábamos preparados. Llevamos siglos tratando de ignorar la fragilidad y la limitación humana, y ante la irrupción del azar, la peste, la pandemia, acontece en primer término el desconcierto, ante la posibilidad de que esa fuerza desbarate los proyectos humanos. Estamos poco entrenados para gestionar la contingencia. ¿Cómo responder? Sin optimismos cándidos que se basen en la negación como mecanismo, ni pesimismos llorones que conduzcan a inacciones o paralicen. ¿Se podrá vivir de otra manera a la altura de lo imprevisible? ¿Habrá alguna modalidad que contemple la fragilidad, la igualdad que nos construye como animales precarios? La pandemia golpeó las certezas humanas. La naturaleza no es inagotable. La salud no es invulnerable. El crecimiento ilimitado no es siempre indicador de progreso. El virus atacó también las certezas urbanas, ¿no? Lo urbano como espacio singular de encuentros, vínculos, consumos culturales y otros rastros propios de las metrópolis constituyen una trama de museos, bares, teatros, centros culturales que quedó rasgada de una manera atemporal. Bueno, querría pasar ahora a el punto de el cuerpo del otro, imprescindible, ahora peligroso, ¿no? Tuvimos que acudir a técnicas premodernas como la cuarentena, ¿no? Conviviendo con las más novedosas tecnologías. Y el aspo se impuso. A los seres gregarios y sociales que los sujetos humanos somos, solo nos salvará el aislamiento social preventivo obligatorio, lo cual es una brutal paradoja. En estos tiempos de migración de la vida a las pantallas, la mudanza forzada de muchas actividades del mundo físico y presencial, ¿no? al espacio de la web, voilà, como el trabajo y la enseñanza, resulta inquietante, ¿no? Extraña tensión entre lo público y lo privado. No podemos salir. Sin embargo, la intimidad tampoco está preservada. El afuera no es el mismo, pero el adentro tampoco, ¿no? Algún experto en tecnología dijo que lo que no sea virtual puede dejar de existir. Otros pensamos en la importancia de la proximidad física con protocolos y barreras preventivas necesarias sobre cualquier virtualidad. Pero esa relación imprescindible con el cuerpo del otro, ¿volverá a ser la misma? ¿O asistimos a un cambio que nunca imaginamos? En un tiempo de duelos varios,
sin contar por enfermedad y muerte, me estoy refiriendo a las micropérdidas de los pequeños y grandes proyectos, de la regularidad de la vida cotidiana, del abrazo que saluda, festeja o consuela. ¿Cómo sobreponernos? ¿Cómo lidiar con la incertidumbre dominante de un horizonte que desconocemos y de plazos que se prolongan y postergan? Tiempos de nacimiento en soledad y de muertes en soledad. ¿Cómo es la vida entre esos extremos? ¿No? Nos preguntábamos por esto también en una reunión anterior, ¿no? La anedonia, es un término muy utilizado dentro de la semiología psiquiátrica, que indica la dificultad para experimentar placer o interés o satisfacción, y que describe estados de ánimo que están muy presentes en pandemia, porque está probado que se puede teletrabajar. Pero no es tan seguro que otros aspectos de la vida soporten una modalidad telemática con la misma facilidad. Bueno, y a ver. A ver, no sé si pasar a tecnología y sociedad para ubicar las cuestiones que sitúan las consecuencias de las lógicas de los algoritmos, o, dada la hora, saltear esa parte e ir directamente al campo cultural. ¿Qué les parece? ¿Voy al campo cultural, Sí, chicas? eso, Lili, me parece. Sí. Dale. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el campo cultural en estos meses de pandemia? Hace tiempo ya la OMS, todos saben lo que es, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, destaca la importancia del disfrute de las artes en la salud física y emocional. Los indicadores culturales forman parte del concepto de salud integral, de acuerdo a sus beneficios psicofísicos, sociales, artísticos y también económicos, ¿no? Para la mayoría de los museos argentinos, estos meses no fueron un compás de letargo, sino que hubo una programación digital que buscó sostener el diálogo interrumpido con el público, y también fueron meses de intercambios con instituciones del mundo entero, buscando adaptar protocolos. El streaming se afianza a través de números que demuestran la aceptación del público, ya que, entre otras cosas, además, al pagar una entrada, hay varios personas que tienen acceso al espectáculo, ¿no? El Complejo Teatral Buenos Aires, y entre marzo y septiembre de 2020, tuvo más de 1,5 millones de visualizaciones, y el Teatro Nacional Cervantes, en igual periodo, tuvo más de 30.000 suscriptores en el canal de YouTube. Ustedes se dan cuenta, las cifras son impresionantes, ¿no? Y más de 600.000 visitas. Es decir, que los aforos multitudinarios y la cuantificación son un hecho, y fascinan, obvio, a quienes creen haber llegado por fin a públicos masivos y multitudinarios, ¿no? Es una pregunta si esto implica una verdadera democratización en el acceso al arte. Esto lo dejo como una pregunta, y aún en los casos en que el acceso es posible, como yo creo que hay una serie de preguntas que podemos hacernos acerca de cómo considerar a veces el recorrido errático, interrumpido, pausado, o incluso testimonial, yo digo varias veces, ¿no? Por los espacios virtuales, ¿no? Como si es un camino al arte, que implica qué grado de implicación conlleva esto, y de verdad para el sujeto, ¿no? Creo que son preguntas, ¿no? Que
por lo menos a mí, también me llevan a preguntarme si no se tratará de modelos híbridos, ¿no? Hoy y en el futuro. Bueno, con Duvati hablamos de convivio, aprendimos que el convivio es el fundamento del teatro. Esa reunión de cuerpos presentes en un mismo espacio y tiempo, de actor y espectador participando de un mundo poético, esa poiesis de la que hablaban las chicas también antes, de carácter único, efímero e irrepetible. Y son los cimientos sobre los que se basa el teatro. Esa matriz teatral con base de acontecimiento implica una reunión presencial y un mundo de poiesis corporal. Delimita una zona de experiencia única. En estos tiempos de restricción de la cultura convivial, esta posición fue acusada de purismo, por lo menos. Bueno, hubo otras palabras un poco más fuertes, pero una, bueno, fue purismo. Estrictez. A mí me gusta decir rigor epistemológico. Esta matriz de convivio, producción de poiesis corporal y expectación, no es susceptible de mediación técnica. Cuando esta última acontece, se transforma en otra cosa, otra clase de espectáculo. Quizás la única que sea posible en tiempos de pestes y contagio. Les quiero recordar, con Artaud, creo que no sé si llegamos a mencionarlo, creo en algún momento de la conversación con Duvati, no recuerdo bien, pero hay una parte del teatro y su doble, donde Artaud nos dice que el cuerpo del otro contagia y que se instaura una zona de una cierta inefabilidad, que excede el concepto de comunicación o de mensaje, otra vez, ¿no? Y miren, les quiero leer la cita, porque también hablamos de esta cita después en algún intercambio que tuvimos con Sandra, Laura y Claudia después de la última reunión. Quiero leerles la cita. Una auténtica pieza teatral altera el reposo de los sentidos, da paso a la irrupción del inconsciente. Es Artaud, ¿eh? Y da con ello vida a los conflictos que reposan en nosotros con toda su potencia. Incluso, dirá, con todo lo abyecto y su crueldad. El teatro, como la peste, denota y encarna el tiempo del mal, la victoria de las fuerzas oscuras. El teatro alberga, al igual que la peste, una suerte de raro sol, una luz de anormales y fuertes tonos, donde lo dificultoso y hasta lo imposible de improviso se convertirán en elemento normal, pues al desatar conflictos, libera fuerzas abriendo posibilidades. Si éstas tienen una cualidad oscura, no se deberá culpar por ello a la peste o al teatro, sino a la vida. Fin de la cita, ¿no? A mí me parece que hay un tesoro propio del teatro que es el carácter de acontecimiento. Y cuando digo acontecimiento, también es lo que distingue las conceptualizaciones sobre la filosofía del teatro respecto de las históricas de la semiótica teatral, ¿no? Y a mí me gusta el concepto de acontecimiento de Badiou, pensado como aquello que no es meramente un evento importante o significativo en un ámbito político, científico o artístico, sino que es un quiebre en el campo del saber, porque con el acontecimiento surge una verdad. Hay otro autor que les recomiendo, porque además me gusta esto también de traerle algunos actores del campo cultural contemporáneo, digamos, como el italiano Franco Bifo Berardi,
que habla de conjunción y conexión, que podrían correlacionarse con convivio y tecnovivio, y que, bueno, no voy a desarrollar, dada la hora, ni tampoco decirles simplemente que eso está en el libro Fenomenología del Fin, en algún otro momento lo podemos precisar, del mismo modo que podemos precisar también todo lo que plantea Byung-Chul Han, ojo, con las reservas siempre respecto de la lectura de Byung-Chul Han, quiero decir, hay algunos conceptos que son, en mi opinión, muy útiles, hay otros que hay que tomar con cuidado, pero realmente la conceptualización sobre ceremonia y ritual, y qué de eso concierne al teatro, a mí me resultan muy útiles para poder entender cómo pensar el acontecimiento teatral, en el valor de ceremonia, en lo que implica ir al teatro y en la abstinencia de teatro que padecimos durante un montón de tiempo, ¿no? Y que ahora tenemos, pero bajo una serie de condiciones a las que, bueno, por supuesto no voy a llegar al arte con protocolos, y como ahora Ya quiero está que pasemos. convocada para la próxima. En la Sí, próxima, tal vez lo podemos esperemos que en la conversar. próxima ya estemos todos con la presencialidad en el teatro, ¿no? Ojalá, total, digamos, ¿no? Pero bueno, Por eso veremos, digo. capaz hay que pensar en otras proporciones de los aforos, bueno, vamos a Claro. ver, hay una serie de cuestiones, ¿no? Vieron que hay Sí. muchas, me parece que hay que poder pensar en aperturas y cierres, ¿no? Porque digo, si ahora sabemos que la salud es colectiva y que lo que pasa en otros continentes nos enseña un montón de cosas, y ustedes saben que estamos que sin mascarillas, como dicen en el hemisferio norte, después se tiene que volver a poner las mascarillas, y que, bueno, en fin, digo, aún con con la vacunación y con todo, pero Sí, con todo, obvio. la verdad que no sabemos. Entonces, simplemente, a ver, porque yo les había traído estos 3 espectáculos que les dije, Los 65 sueños para Kafka, de Emilio García Huevi, La muestra esencial de Roberto Plate, que se las contaré en otro momento, y hubo una serie de espectáculos y de presentaciones que son muy importantes porque fueron en espacio público, fueron en la calle, sí, y que tenían como protocolo, miren qué interesante, no se anunciaban con anticipación porque era el tiempo más difícil, era el tiempo del ASPO, entonces no podía haber convocatoria de muchas personas. Esas eran las poéticas para el cuidado del mundo futuro, y que hubiera un espacio para imaginar un teatro. Y dentro de esas poéticas, que fueron varias, porque además había una brigada pegatina que iba de espacio teatral estoy refiriéndome a la puerta, se entiende, la puerta cerrada de las salas, ¿no? Y pegaban unas imágenes, ¿no? Y entonces algunos hacíamos esa recorrida por distintas salas teatrales. Dentro de esos espectáculos, que vi varios, y de los que hubo muchos avatares, como las reacciones de los vecinos, que eso es otro capítulo que si quieren en otro momento se los cuento, hubo uno en particular que fue El ser de Overol y Tablet, con dramaturgia, dirección y actuación de la coreógrafa Jazmín Titiúnik, y le voy a pedir a Karina entonces que ahora nos muestre las imágenes, porque lo que tengo para decirles es que ese espectáculo, en mi opinión, merece destacarse, y yo diría que como jurado del Premio Teatro del Mundo, a mí me gustaría que, bueno, que alguna vez pueda tener un estatuto, que pueda reestrenarse, digamos, y que tenga un estatuto que se merece, porque además se destaca por toda la serie. Entonces, le voy a pedir, a ver, la coreógrafa me tuvo la generosidad de cederme un fragmento del texto. Dale. Que les quiero leer mientras Karina va pasando. Karina pasa las imágenes, y con esto estaríamos terminando. A ver, quiero decir, yo tengo también
todo el desarrollo, y se los puedo contar o leer, que hizo Jazmín Titunic acerca del proceso creativo que la llevó a concebir este espectáculo. Pero nos vamos a conformar con esto, con ver 8 diapositivas y que yo les lea un fragmento del texto que se llama Desgarremos la imagen. Hola, me gustaría que alguien me dé un beso, me toque la cara. De todas las posibilidades del fin del mundo, nos tocó esta, aislarnos. Ni que hubiéramos aprendido a estar juntos, inmateriales. ¿Podés ir pasándolas, Cari? Ni que hubiéramos aprendido a vivir en el cuerpo. Por favor, que alguien me ayude a recordar el cuerpo. No hay imagen para este presente. Por eso tapamos ese agujero con imágenes y más imágenes. Esto no tiene representación. Cerca de esta imagen hay un cuerpo. Es mi cuerpo. Cerca mío está mi cuerpo. Atrás mío hay un teatro, una sala de teatro, pero está vacía. Si ahora te muestro una imagen llena de la sala sigue vacía. Si te muestro muchas imágenes de la sala igual sigue vacía. Para este presente no hay imagen, hay agujero. Frente al agujero, imagen. Amontonamiento de imágenes. En el agujero introducimos la imagen. Penetramos el agujero con la imagen. Acá cerca hay un cuerpo, pero vos estás mirando la pantalla. Eso ya pasaba antes, ¿te acordás? Frente al vacío, multiplicamos las imágenes. Repetimos el yo tantas veces como sea necesario para tapar el agujero, para que la fricción de una imagen contra otra haga ruido, ruido que tape el silencio, el vacío, el agujero. No estamos en ningún lado. Las imágenes se relacionan entre imágenes, tapan las relaciones de poder, hacen relaciones de imágenes. ¿Qué hay detrás de la imagen? Eso siempre. ¿Qué hay detrás? Bueno, hasta acá. Qué bueno, espectacular. Hermoso. Bueno, Muy, muy bueno. Impresionante, impresionante. por eso les decía, el texto es capaz de decir, como ustedes sostuvieron, me parece, varias veces a lo largo del seminario, y eso en lo que los artistas se nos anticipan y se nos adelantan, la fuerza poética y la capacidad de síntesis que tiene este texto de Jazmín Titunic. Yo sentí que nosotros hemos hecho ponencias sobre esta temática con Mónica Duarte en distintas jornadas, y podemos conceptualizar y decir teoría y decir filosofía del teatro, pero lo que queda dicho por esas imágenes, que ahora ustedes las vieron en pantalla, yo tuve la suerte de verlas en presencia con la pantalla, digamos, que era ese cuerpo, ¿no? Ese ser del overol y la tablet, y ese texto, además no en cualquier espacio, en el espacio público, lo cual también fue un modo de ocupar el espacio, un modo magnífico, artística y poéticamente de ocupar con protocolo y con cuidado y con distanciamiento el espacio público. Y bueno, eso es muy valioso. Así que... Excelente, Lili. Excelente, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un ratito, no sé si podremos, si alguien quiere intervenir del público.
Sí. La verdad que nada, nos Pero abriste un montón de... Sí, a ver, ¿hay alguien? No sé acá cómo se hace para mirarla. Se pueden desmutear Levantar las el que manitos. quiera o la que quiera hablar. Ujú. Mm. Bueno, lo que pasa es que yo querría decirles algunas cosas, pero esto último que leíste, Lili, las imágenes son tan fuertes Sí, que te deja... que dicen mucho de algo que estamos viviendo. Yo estaba pensando cuál sería la forma. Acá hay un gran ciclo de conciertos populares a los que uno va y están no siendo anunciados para que vaya menos gente. Así que vamos a tener que tener en cuenta que también el teatro se puede producir sin el anuncio previo, o algo, no sé, algo inventaremos. Quería hacer, en realidad, varios comentarios, pero voy a elegir uno. Mencionaste un FICBA, yo no me acuerdo en qué año fue, en el 2000 qué, bueno. Yo hice todos los workshops en ese momento y quería hablar de la cuestión de la comida, porque la comida está propuesta por Ariane Mushkin para varias cosas. Una como un descanso, porque el espectáculo tiene 6 horas o 7. De las propuestas del espectáculo en total yo no voy a hablar ahora, pero la comida en sí, por un lado, es como un concepto ritual del compartir, pero también tiene que ver con una alusión a la presencia y a la necesidad del público, del cuerpo, tanto del público como del actor. Bueno, entonces hay muchas cosas que se pueden vivenciar en ese momento de la comida. Quería marcar esto. Y bueno, nada, otras cosas se me han ocurrido mientras te escuchaba, pero bueno, sí. Hubo experiencias no experiencias, sino modos de hacer en Argentina. Yo creo que lo mencioné alguna vez durante la época del gobierno militar. O sea, yo estaba trabajando en teatro en toda esa época, en arte, y hubo muchos modos en que no estoy segura de formularlo como convivio, en donde el espectador buscó al teatro y al actor. Bueno, en algún momento yo les puedo contar cuál fue mi experiencia o qué estábamos haciendo específicamente, porque es de mucho desarrollo por ahí. Y bueno, nada, me encanta lo que escucho, lo que escuché. Yo lo que espero es que, pandemia o no, como yo vivo en Canadá... Sigamos por Zoom, eso es lo que esperás. No, bueno, sí, siempre pondremos una camarita. Obvio. Y la otra cosa que les quería decir es que en el hemisferio norte, o sea, más norte del norte, Canadá, seguimos usando máscara. Estamos vacunados. Mirá, No, muy bien. sí. O sea, acá se sigue usando en el espacio compartido interno. En el exterior, bueno, habemos los que sí, los que no, ya se verá. Pero en los espacios internos la máscara es obligatoria. Y bueno, Estados Unidos es otro país del norte. Yo lo aclaro para
Vale. Que no quede todo el norte. No. Bien. Que no quede todo el norte libre de COVID, digamos. No, digamos, hay el gran país del norte y al norte del gran país del norte hay otro país del norte que tiene otras cosas destacables. Que es otro claro, país. Es otro. Marta se preguntaba algo acerca del cómo seguir o de cómo serán las posibilidades futuras. Cuando hacíamos una referencia a esto del espacio, y quiero decirles que al menos en verano hubo una experiencia en Buenos Aires que yo creo que fue muy, muy exitosa y que merece ser tenida en cuenta, que es el teatro en los jardines de los museos. Los museos, sí, han cedido, los museos, la usina del arte, los distintos centros culturales, en fin, han cedido sus jardines para la realización de puestas de teatro, y quiero decirles que vi espectáculos maravillosos. El convivio que ahí se puede sostener tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos que no están sujetos a, por ejemplo, de imagen, pero fundamentalmente de sonido, que no tienen el control, por supuesto, que tiene una consola de sonido, ni una consola, por supuesto, de luz. De ninguna manera podemos pensar en los diseños de imagen, de luz y de sonido que hay en la sala Martín Coronado en el Teatro San Martín, ni la sala Solidaridad en el Centro Cultural de la Cooperación, pero quiero decirles que los espectáculos fueron algunos realmente dignos de ser sostenidos y de ser sostenidos en temporada, y había que incluir algunas cosas que para nosotros eran como imprevistas. Tampoco es la primera vez que se hace teatro al aire libre, por supuesto, no estoy diciendo eso de ninguna manera. Además, si pensamos en el Globe, en Londres desde ya, y lo que es el teatro callejero, la particularidad es que era con protocolo, porque igual el público estaba con distancia, por supuesto estábamos con barbijo, pero además de pronto pasaban cosas como que había que incluir los pájaros, o pasaba el tren, se escuchaba el ruido del tren, o se escuchaba el ruido de los aviones, o me ha pasado también a que en un momento se levantara un viento, digamos, que tiró una escenografía, ¿no? Y ahí igual, ¿no? Hay algo de la magia del teatro que para mí estuvo conservada, y yo celebro que, por ejemplo, se hayan hecho esos espectáculos, y creo que el uso del espacio al aire libre es un espacio que tiene que ser, ya digo, se ha usado en otras ocasiones. Lo que quiero decir es que a mí me parece que merece ser legitimado. Eso. Tal cual, buenísimo. Si puedo agregar algo a esto que decís. Por ahí estamos acostumbrados a pensar ir al teatro, al ir a la sala, a la casa cubierta, bueno, y pensar el teatro al aire libre. Y tal vez esta situación, como todas las que requieren inventiva, nos obliga a pensar más los elementos que conforman el teatro, además del edificio donde está la sala. Hay otras cosas, ¿sí? Y generalmente en las salas o en los lugares donde están las salas, también hay ruidos externos. Lo que pasa es que hay un contrato que uno hace acerca del ignorar una cierta parte de la tecnología para poder concentrarse en otra cosa que ocurre ahí. A mí me parece que este puede ser un momento para exprimir mucho la inventiva y siempre seguir adelante. Así es. Creo que efectivamente son tiempos de invención, son tiempos que requieren de mucha amplitud, de mucha
inventiva, de De plasticidad. mucho deseo y de mucha deseo inventiva. y de la fuerza, de lo vital que por supuesto implica el deseo, y de la invención como la entendemos en psicoanálisis, digamos. Creo La invención que... frente a la contingencia, frente a lo real, Obvio, digamos, ¿no? obvio. Frente a ese azar del que a vos hablabas, Lili. Sí, Tal exactamente. Bueno, bueno, estamos más o menos en tiempo, Sí. vamos a ir cerrando. Te agradecemos muchísimo, Lili, la verdad, muy, muy interesante todo lo que dijiste. Les agradecemos a todos los presentes, que hoy a lo mejor son un poco menos, porque supongo que habrá tenido que ver el tema de las vacaciones y todo eso. Vamos a hacer un nuevo ciclo, como dijo Sandra, el año que viene, y estamos pensando en hacer una publicación de lo que fue el seminario este año. Así que les vamos a ir contando por mail, adelantando cuando sepamos bien el programa del año que viene y todas las novedades que tengamos, y también esperamos, bueno, comentarios o propuestas o lo que quieran hacernos llegar por vía mail. Claro, Estamos claro. abiertos a eso también. Así que bueno, no sé si Sandra y Laura o alguien más quería decir algo. Por mi parte les agradezco muchísimo a todos y fue una experiencia muy interesante para nosotras también. Sí, yo pienso lo mismo, que fue una experiencia muy interesante que nos deja un saldo enorme de saber y del cual seguramente vamos a aprovechar para el inicio y la nueva etapa del año próximo. Muchas gracias a todos. Sandra. Los esperamos el año que viene y escuchamos nada, todas las ocurrencias, propuestas, comentarios que quieran hacernos vía mail. La casilla va a seguir siendo la misma, así que bueno, nos mantenemos en contacto con eso por ahí también. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, a los participantes. Gracias, Lili. Quédense y nos aplaudimos todos. Gracias, Lili. Buenas vacaciones los que tengan vacaciones. Los que puedan. Los que puedan. Chao. 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 Hasta luego. Chao. Chao, muchas gracias.